La noche es perfecta para pensar cómo queremos vivir el día que amanece. Por eso, Walter Rotella te invita a compartir una charla con escritores que nos cuentan sobre sus textos y métodos de creación. A partir de este momento, abrimos la cafetería de Oriental en Café y Palabras. Bienvenidos. Ingresamos al espacio-tiempo de Café y Palabras, donde cada sorbo inspira una nueva conversación. Estamos en Radio Oriental 770, amplitud modulada. Quien les habla, Walter Rotella, les agradece por estar allí acompañándonos cada sábado. Nos pueden escuchar también vía internet por la web de Radio Oriental, accediendo a la pestaña Radio en Vivo. El programa se transmite en vivo este sábado, justo cuando arranca el día y se encienden las palabras de la mano de un café. La grabación del programa Café y Palabras se sube a los sitios de iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y a YouTube. Agradecemos la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio, haciendo que todo fluya como el aroma del café de una taza recién servida. Nos contactan por mensajes al número de WhatsApp 092-770-770 y a este programa lo pueden seguir por la red social Instagram, @Café y Palabras 2025. Toda la información y enlaces para acceder a las plataformas lo compartimos en nuestro blog de Café y Palabras, cuya dirección es cafeypalabras2025.blogspot.com. Hoy en Café y Palabras tendremos en primer lugar la oportunidad de dialogar con el escritor argentino Rogelio Alanís, reconocido periodista, docente y comunicador radial argentino de la provincia de Santa Fe. En un momento más estaremos hablando sobre su libro Ayúdame a pasar la noche, colección Rosa de los Vientos, editorial Palabrava 2026. Luego tendremos a los escritores y columnistas de nuestro programa Alejandro Porley y Virginia Gutiérrez llevando adelante una conversación con quien les habla, incursionando en el género entrevista, buscando quizás mostrar algo más que no podemos presentar en las columnas habituales del programa, buscando de alguna manera innovar, haciendo un recorrido diferente, pero con las mismas ganas de siempre dentro de este proyecto de comunicación que llamamos Café y Palabras. Y si el tiempo nos permite, podremos compartir audios de escritores leyendo sus textos. Como siempre, los invitamos a enviarnos sus audios al correo cafeypalabras2025@gmail.com. Agradecemos a quienes siempre están al firme compartiendo material. Tal es el caso de la escritora uruguaya Macarena Cardoso y a otros escritores que vamos compartiendo poco a poco. A todos ellos, muchas gracias. Por Oriental 770 AM, junto a Walter Rotella, estamos presentando Café y Palabras. Hoy recibimos en Café y Palabras al escritor, periodista, docente y comunicador radial argentino Rogelio Alanís. Fue profesor de Historia Institucional Argentina en la Universidad Nacional del Litoral.
y tuvo la cátedra de Historia Social y Política Argentina en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma universidad. También fue profesor de Sociología Argentina y adjunto en la cátedra Historia Social y Económica Argentina de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Obtuvo la Orden de Mérito en la asignatura Periodismo Nacional e Internacional de la misma institución y fue profesor titular de la Licenciatura de Periodismo de la Universidad Nacional del Litoral. Se desempeñó durante más de 30 años como columnista de diarios como El Litoral, La Nación, Clarín, Perfil. Además, en Revista Digital Seúl, Revista Digital Historia Hoy. Participó desde el regreso de la democracia en Argentina de la actividad radial, como por ejemplo en emisora LT10, Radio Universidad Nacional del Litoral, programa Hoy y Mañana. Ha escrito varios libros, como por ejemplo Hombres y Mujeres en Tiempos de Revolución, de Bertis a Rosas, 2005. Hombres y Mujeres en Tiempos de Orden, 2006. ¿Quién mató al bebé Uriarte?, 2014. Adaptada a una serie de televisión policial argentina emitida por la televisión pública, que estuvo protagonizada por Adrián Navarro, Miguel Ángel Solá, Federico Lupi y Leonora Balcarce. Hombres y Mujeres en Tiempos de Progreso, 2014. Bajo el Resplandor de Granada. Mala Suerte si ando solo, editada en la colección Nordeste de Palabrava. También podemos nombrar dos títulos más publicados por Rogelio Aranís. Aquellos fueron los días y el otro es Derecho Viejo. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. En mayo de 2023 fue declarado unánimemente como santafesino destacado y ciudadano ilustre por el Consejo Municipal de Santa Fe, en honor a su invaluable aporte a la cultura, la docencia y las letras de la región. Su última publicación es Ayúdame a pasar la noche, colección Rosa de los Vientos, editorial Palabrava, Santa Fe, Argentina, 2026, 120 páginas, relatos de narrativa argentina. Ayúdame a pasar la noche es un espejo que nos muestra nuestros propios miedos y contradicciones. Es una invitación a mirar la vida de cerca, a sentir profundamente y dejarse llevar por la magia de las historias breves. Leemos esto en el sitio Vivilibros de la coeditora de Palabrava, la psicóloga Viviana Rosenbitz, y podemos decir del libro que se trata de relatos breves que están separados por números, es decir, no tienen un título cada uno de ellos, lo cual lo hace muy interesante. Creo que ya está al aire. Bienvenido, Rogelio, a Café y Palabras. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Estaba escuchando la lectura de mi currículum, como siempre, algunas cosas están muy bien dichas y otras por ahí exageradas, pero bueno, yo no tengo ninguna distinción como periodista nacional. Entonces, sí he sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Santa Fe, pero no ciudadano destacado, notable, ciudadano ilustre y nada más. Pero bueno, ¿no? Para que a ver si me está escuchando algún paisano mío y dice, mirá, es lo que anda diciendo por ahí, porque vos no tenés la obligación de conocer todos esos detalles, pero que nunca falta un buen corneta que diga, mirá, ahí lo tenés, fanfarroneando y atribuyéndose méritos que no tiene. Suele haber, ¿no? Suele haber en los pueblos, en las ciudades, en esos pueblos que tú también creo que vas recorriendo en este último libro que ya estaremos hablando en un momento más. Cuando planteamos esta entrevista, comenté que este programa radial buscaba conocer a los escritores y su forma de escribir, sus creaciones, sobre el proceso de escritura. Y tú escribes tanto para medios de prensa como para tus relatos de ficción y de investigación, los cuales en ocasiones fueron reunidos en libro.
asumo que a la hora de articular esos escritos hay una diferencia. ¿Tú puedes acercarnos, contarnos algo sobre cómo es esa escritura para una editorial o una columna y su diferencia con algo que terminará en un libro después, si existe diferencia? Mira, uno convive con sus contradicciones. Yo por lo menos convivo como puedo con mis contradicciones. Hay momentos en los cuales me siento cercano, próximo a un académico, hay momentos en los cuales me siento un periodista de batalla, de combate, y otro momento que me siento un recoleto escritor que se encierra en su torre de marfil y escribe relatos, novelas o cuentos, ¿no? Y bueno, uno vive con todo eso. Lo que advertiría es que es peligroso vivir así, porque la verdad lo dijo Hemingway, ¿no? Que el periodismo es una cosa que te ayuda mucho para aprender a escribir, para tener buenos reflejos con la escritura, a condición de que lo dejes rápido. Y yo no lo dejé rápido. El periodismo te deja muchos vicios, te deja para hacer literatura, te deja muchos vicios, muchas coartadas, muchas canchereadas, que la podés sortear bien sin despeinarte el jopo, como se decía antes. Ajá. Pero convengamos que los que saben se dan cuenta que hay un recurso facilista, digamos, para resolver eso. Y eso es lo que hace el periodismo. Claro. Que es bueno. Como soy periodista, me puedo dar el lujo de criticar al periodismo y a los periodistas porque pertenezco al mismo palo, así que nadie me puede decir que estoy atacando a la libertad de prensa o al gremio. Claro. Digo lo que me pasa y lo que no sucede. Claro. ¿Vos te acordás de un escritor de acá, de Argentina, Tomás Eloy Martínez? Claro, que sí. Siempre estaba enojado porque los críticos literarios, el mundo académico, siempre decían, y es un periodista que escribió una novelita, un periodista que nunca le reconocieron la entidad de escritor, siempre era un periodista que incursiona con cierta torpeza en el mundo literario. Pero es un grande. Bueno, al menos, ¿no? Un gran escritor. No, sí. No es un gran escritor. Claro. Pero, es duro claro. La Nata nunca salió de su condición de periodista. La verdad sea dicha, sus libros dejan bastante que desearse, me ha dicho, a diferencia de Tomás Eloy Martínez. Claro. Con todos los méritos que tiene la Nata en otro plano, ¿no? Sí. Su incursión en la literatura y en la historia han sido flojas, digamos, Claro. Pero bueno, también les facturaban ser periodistas. Exacto. Pero ¿no hace eso de alguna manera a una suerte de estilo, si se quiere, cuando el estilo es esa manera de enfrentarse al texto? No sé. Sí, el tema es ponerse de acuerdo qué es el estilo, ¿no? Claro. Yo creo haber logrado algo parecido a un estilo. ¿Qué es lo que puedo dar? A ver, no soy un necio. No me creo Maradona o Messi, como tampoco me creo Borges o Shakespeare. Soy un escritor que escribe lo que puede escribir. Uh-huh. Y hasta ahí llega. Calculo que algunas frases, algunos pasajes son muy buenos, otros son regulares y muchos por ahí son malos. Eso es así. Hay un esfuerzo en la escritura que ese siempre te deja conforme. Claro. Un escritor en serio puede decir, yo ya soy escritor y ya llegué a la copa de escritor y de acá no muevo más. Claro. No, siempre hay nuevos desafíos y nuevas exigencias. Y hay decaimiento, qué sé yo. Claro, sí. Pero... Dos escritores que admiro, como Borges y Onetti, Onetti es Tupac, Borges de acá. Claro. Dos escritores que admiro, bueno, los últimos textos que escribieron no son de la altura o la densidad de los textos de la mitad de su carrera de escritores, ¿no? Claro. Y bueno, pero eso pasa en todos los escritores. Nadie puede estar dando siempre 100. Ahí caída. De todas maneras, yo siempre reconozco la voz de Onetti o reconozco la voz de Borges, y eso sí es importante. Claro. Que haya una voz que diga, bueno, esta es la voz de Rotela, esto es Rotela el que está escribiendo esto. Ahí está, es lo que yo pienso, es decir, eso habla del estilo. Pero cuando tú decías la voz de ahí del otro lado, los
columnistas acá me miraban, porque yo realmente soy argentino, vivo acá, pero soy argentino. Entonces me miraban así de reojo. ¿No te piden ciudadanía uruguaya? Pero porque no sé cómo es, cómo es legalmente. No, vos podés sabés que ser argentino sin problema, no tenés ese no, porque problema no hay, es decir, solamente para ejercer algún cargo público, en ese caso sí precisaría ser ciudadano, pero si no, siendo residente legal como lo soy, hace ya 34 años acá, puedo vivir tranquilamente, he estudiado acá en la universidad, así que no me han impedido ese. Así que bueno, es una forma, pero a veces la gente dice, claro, el programa es de acá, y entonces acá me miraban de reojo y está bien. De Radio Colonia, que lo dirigía, lo hizo famoso, sobre todo en la época del peronismo, lo dirigía un argentino, que era Ariel Delgado, un gran periodista. Claro. Y el programa se transmitía en Colonia, Uruguay. Claro. Y como Perón no dejaba que las radios lo critiquen, estos se fueron allá y lo criticaban desde allá. Y se armaban unos líos bárbaros, ¿viste? Perón amenazaba a los que ponían, como salían los anuncios publicitarios, amenazaba a los que ponían publicidad al programa. Mirá. Era, bueno, fue Radio Colonia, fue eso, adquirió celebridad. Qué interesante. Qué buen aporte. De 70 años atrás, ¿no? Claro, qué buen aporte. Has escrito, tú, respecto a los textos que aparecen en el libro Ayúdame a pasar la noche, notamos que, decía hace un momento, no llevan un título con letras, sino que están enumerados. ¿Hay seguramente un porqué o no? Me pareció que ya con el título principal está dicho lo decisivo. Después está mi propia pereza. Imagínate que son 87 textos. Sí. Ponerle 87 títulos es agobiante. No. Me parece que es innecesario cuando hay un título central. Esa Ayúdame a pasar la noche, como yo aclaro, es una canción de Chris Christopherson, que además es la banda musical de una extraordinaria película dirigida por John Huston que se llama Ciudad Dorada. Claro. Y bueno, los personajes, eso sí quería destacar, están muy marcados por esa cultura country en versión Río de la Plata, ¿no? Es decir, son personajes que están en el margen, en las orillas. Ahí va, son personajes a los cuales resulta difícil vivir, a los cuales en general la derrota los amenaza siempre. Son perdedores, son perdedores natos o perdedoras. Claro. Y en ese contexto se despliegan diferentes personajes, algunos de la ciudad, otros de ciudades más chicas y otros de las rutas, ¿no? Ahí va, sí, justamente lo que leía en general, según lo que pude leer, que pude leer bastante, las historias están ambientadas en un bar, en una cafetería, en una zona que circunda la plaza de cualquier ciudad o pueblo, donde probablemente suelen suceder las cosas en los pueblos, porque no hay locaciones donde la gente se reúna. Y creo que hay mucho de historia reciente en los textos, donde los héroes y antihéroes son tipos y mujeres, entre comillas, comunes, no los que aparecen en los libros de historia. De algún modo, en estos textos, ¿se cuentan esas historias de la gente común o de la gente que no aparece en los libros de historia, pero cuyas historias merecen ser contadas? Sí, los personajes son de ficción. Yo los he imaginado. He vivido muchos años como para saber que muchos de esos personajes son desprendimientos de gente que yo he conocido, de historias que he vivido, de historias que me han contado. ¿No te acordás de aquella respuesta que dio Flaubert cuando le preguntaron quién es Madame Bovary? Dijo, Madame Bovary soy yo, y no es porque fuera gay, Flaubert, sino porque, uno va creando a sus personajes, los va pariendo de alguna manera, ¿no? Ahí está. Y en ese sentido, son todos personajes, no son ganadores, no son empresarios exitosos, deportistas o personajes de la farándula millonarios, no son, al contrario, son en general perdedores. Claro. Además, cuando por ahí de rebote algo les sale bien, ellos se encargan decididamente de volverlo a arruinar al paso siguiente.
Sí. Son personajes a los quienes vivir les resulta difícil, digamos, ¿no? Claro. Resulta complicado. Y bueno, quien conoce algo de la música country, quien conoce a Johnny Cash o a Bob Dylan, que es una especie de alumno de Johnny Cash, o al propio, qué sé yo, de los muchachos, Sam Shepard, por ejemplo, sitúa esto, si bien esto es en Estados Unidos, sabe que puede pasar en Claro, cualquier ciudad, llámese Montevideo, Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, claro, claro. eh, o en las rutas, esas rutas que parece que llevan a la nada, donde hay una estación de servicio, Y se dan esas unos historias. cuartos para dormir, y bueno, hay gente sola o parejas fracasadas, gente con problemas con la ley, gente con problemas con el alcohol, con problemas con las drogas. Bueno, esos son los personajes, digamos. Son Claro. personajes de las orillas existenciales. No son pobres, la condición de pobres no es la que lo define, no es que son Ahí está. villeros o, como le dicen en Montevideo a la vida miseria argentina, en Montevideo, El Cantegril. el Cantegril, Claro. sí. Bueno, no, son tipos que han pertenecido, la mayoría de ellos han pertenecido a la clase media porque sus preocupaciones son intelectuales en muchos casos, están relacionados, vinculados con lo intelectual a través de la música o de la literatura o de la pintura, Exacto, sí. pero y por lo tanto tienen con qué preguntarse algunas cosas. Y para Claro, eso hace falta que alguna vez sí. Hayan leído o hayan visto leído algo. algo. Claro, justamente es una de las cosas que iba encontrando en los textos, ¿no? Es decir, esas pinceladas por ahí de determinada música, determinado de alguna pintura, una cosa así, y entonces como que justamente los personajes tienen eso que tú decías, ¿no? Ciertas herramientas para ver. Saliendo un poco del tema de este último libro, pero para no ir muy lejos, entendemos que en un artículo periodístico, en una editorial, en una columna, vuelcas el análisis de la realidad circundante o de un tiempo o un sitio preciso. Y allí convergen datos que buscan desde la premisa llegar a alguna suerte de conclusión o remate. Pero, en un cuento, en una historia de ficción, ¿no es acaso posible hacerle pensar al lector también sobre un tema, pero quizás de un modo distendido? Me refiero a si un relato de ficción no es acaso también válido para hacernos pensar sobre nuestras propias realidades actuales o No, pasadas. está bien lo que decís, porque habitualmente se relaciona de manera simplificada la ficción con la mentira, y la ficción no necesariamente no es sinónimo de mentira. La ficción es otro camino que los hombres hemos encontrado para buscar determinadas verdades, o para plantearnos algunos interrogantes, o para develar con mucha vacilación ciertos misterios. Claro, Pero la ficción es tan importante, la ficción es tan importante como la historia, digamos. claro. Para que recurren a procedimientos distintos. Ahí va. Eso sí es lo que hay que saber distinguir, digamos. Por Uh-huh. ahí hay escritores que escriben llamadas novelas históricas, que, bueno, yo muchas no las comparto, por más que a veces sean entretenidas o no. Claro, claro. La ficción trabaja, me parece, de otra manera con la historia, con la realidad. Nadie más preocupado por los dilemas del hombre del Río de la Plata como Juan Carlos Onetti, y vos casi no encontrás en la obra de Onetti ninguna referencia o mención a la política o a la historia. Claro, Ni siquiera, decía, además su lugar es Santa María, o sea, un lugar creado por él, o sea, ni siquiera puede decir exactamente Montevideo o exactamente Buenos Aires, claro, claro, es Santa María. claro, Una creación de él. Bueno, esto es lo que hace un escritor. claro, Lo claro. otro, para eso están los historiadores, los politólogos que te hacen los... Claro, el poder analizar eso. Pero sin embargo, yo leyendo tus textos, me hacen pensar en esas historias chiquitas
en nuestras realidades, en nuestros tiempos de ahora y ese tiempo pasado. Es decir, cada una de esas historias realmente me hizo pensar. Yo suelo creer que la ficción muchas veces nos emociona y a partir de ahí terminamos pensando en esas realidades que nos tocan vivir de otra manera. La noticia pasa, una noticia está ahora y dentro de 2-3 días la noticia es otra y ya nos olvidamos del tema. Sí, pero si la noticia de la bomba atómica sobre Hiroshima no pasa, también hay que tener presente eso. Claro, en ese caso no. En ese caso no, pero digo, hay otras historias que vemos en el periodismo, en las notas, en los informativos, y que pasan muy rápido, nos olvidamos y ya estamos en otro tema, pero cuando algún texto, un cuento, por ejemplo, nos impactó de alguna manera, hoy que vemos miniseries, cuando vemos una miniserie y de repente un tema nos llega, nos hace pensar en esa historia, en ese tema, de una forma que quizás una noticia no lo hace. Me parece a mí, sí, porque cala de otra manera. El problema de los diarios, de los periodistas, que salen todos los días y tienen que hablar todos los días. Y a veces hay noticias, y a veces si no hay noticias hay que inventar o hay que tironear. Yo me acuerdo una vez en enero, en la radio no había nada que hablar, ¿viste? Estaba, bueno, y en el mundo no está pasando nada. Bueno, había un chico que le había picado un escorpión. Bueno, todos los días se estuvo hablando del chico que le picó el escorpión, y hablaron con un médico, y hablaron con un botánico, y hablaron con un experto en escorpiones, con un pescador. ¿Y por qué? Porque no había otra cosa que hablar, porque era un día chato. Claro. Y otro día que te desbordan las noticias, pues bueno, cada uno las interpreta como mejor les parece. Lo importante es que haya noticias y que provengan de diferentes lugares, que no sea el diario único o la radio única, sino que haya radio diversa. Claro. Después se sabe que muchas cosas son olvidables. Claro. Borges decía que un diario debería salir una vez cada 60 años, cada 70 años, porque ahí es lo único que justifica alguna noticia importante. Claro. Pero después lo he aprendido, todos festejamos esas cosas de Borges, porque era ingenioso, tenía humor, trabajaba muy bien la ironía. Claro. Pues hoy a la vuelta de la vida, es decir, nosotros en los años 60 ninguneábamos a los diarios, si nos parecía mala literatura, si un tipo decía, no, es un lector de diario, como diciendo, no es un intelectual, los intelectuales leemos cosas más importantes que el diario. Uh-huh. Pero ahora, cuando un joven lee el diario, cuando una persona lee el diario, vos decís, este tipo tiene intereses más importantes. Es decir, de pronto ha adquirido, no sé si cierto prestigio, pero uno se pregunta que si una persona lee los diarios, mira las noticias, tiene una cierta preocupación por el mundo que está viviendo y no está en la absoluta indiferencia o en la bulia cultural, así de que todo va y viene y da lo mismo, ¿no? Claro, cambia la forma en que vemos a la misma situación, cambia nuestra perspectiva, quizás en muchas cosas. Yo no sé si es posible pedirte que, si tienes a mano algún texto de este último libro, si es acaso puedes, no sé si lo tienes a mano, porque Estoy en un cuarto y tendría que ir al otro cuarto, pero no, mientras hablamos voy porque tiene de un cuarto al otro, son 5 metros de distancia. ¿Verdad? Bueno, perfecto, no es para tanto. Bueno, sí, porque eso es interesante. Pero bueno, yo quiero reivindicar, ya lo han escuchado, quiero reivindicarlo a Juan Carlos Onetti porque ha sido mi maestro, y a Feliberto Hernández, digamos. Claro. Hernández, dos maestros que siempre he tenido. Felisberto Hernández realmente a veces ha sido como olvidado, como en segundo plano, y sin embargo Felisberto para mí, no sé, es un gran decir. Hay otro autor que también ahí estaba como recluido a veces y que tenía tantas cosas, Felisberto, para que uno lee y que saca, y a veces no está debidamente leído,
promocionado. Bueno, Kafka fue un escritor desconocido. Por ejemplo. Fue un escritor, era un escritor que la élite intelectual, cultural, sabía de su existencia y sabía que era bueno. Claro. Pero no llegó nunca, en su vida nunca llegó al gran público. Uh-huh. Los escritores de Alemania, de Francia, de Inglaterra, sabían que en Checoslovaquia había un tipo que era buenísimo. Claro. Pero hasta ahí llegaba su interés, su reconocimiento. Claro. Sí. Después pero bueno, recién después de su muerte y de que Max Brod decide publicar sus libros y no quemarlo, claro, empieza a adquirir reconocimiento y bueno, al punto de ser calificado, está entre los 5 escritores más importantes del siglo XX. Claro. Franz Kafka. Claro, Era un anónimo en su momento. Claro, pero una de las cosas que yo rescato de Franz Kafka es que yo leo un texto suyo y puedo pensar en la gente que vive hoy acá en Montevideo, es decir, de cómo se encara algunas cosas. Uno va a la administración pública, quizás hoy no tanto, pero digo, hace unos años atrás era la descripción que él hacía era muy similar y entonces estábamos en Montevideo en el 2000 y pico y uno se imaginaba a cómo lo describía Kafka y decía, no cambió nada. Es decir, ¿no? Y me parece que ese es el valor del escritor, de poder sacar lo sustancial, lo esencial de ese contexto en el cual vive y volcarlo ahí a la página. Entonces, por eso creo yo que pasan a ser clásicos, porque tienen esa posibilidad de mostrarnos eso. Y que se puede ver en cualquier parte, porque este hombre no vivió en Montevideo. Sí. Bueno, acá ya tengo el libro. Bien. Acá ya tengo el libro, no sé, estoy mirando a ver qué es lo que te pone, que no sea un martirio para nuestros pobres oyentes. A ver, bueno, vamos a ver al primero que se me cruce y listo, porque está bien, está perfecto, muy buena elección. Un poquito mejor, un poquito peor, son todos más o menos escritos por mí, ¿eh? Así que... Pero entonces son muy buenos, muy buenos. Vamos por el primero, el 1, así para no andar con tanto cuadro. Perfecto. Cuando de tu viejo amigo no tenga noticias y si el flamante amigo te aburre, cuando el whisky... voy a empezar de vuelta porque estoy con problemas de visión. Perdón, empiezo de vuelta, porque si empiezas mal, después seguís mal. Arranco de vuelta, perdón a los oyentes. Por favor, ¿qué va a hacer? Acá estamos, en vivo, eso está bueno. Cuando de tu viejo amigo no tengas noticias y el flamante amigo te aburra, cuando el whisky pierda el gusto porque le pusiste demasiado hielo, cuando la música te fastidie porque, aunque te cueste reconocerlo, tu oído se educó para oír otros tonos, cuando camines por algunas calles y percibas que más allá del estrépito de la ciudad, algo perdiste, algo quedó olvidado, entonces, cuando todas estas pequeñas pero persistentes desgracias empiecen a repetirse con demasiada frecuencia, cuando algunos recuerdos que creíste olvidados para siempre se empecinen en estar presente como una pesadilla, como una lastimadura que no cicatriza, como un sabor amargo en la boca, entonces, repito, te acordarás de mí y para tu desgracia o tu pena no podrás evitarlo. Los domingos a la tarde, por ejemplo, los insufribles, inhóspitos domingos a la tarde, cuando el sol se despide detrás de los edificios torres que impiden que la luz entre por la ventana de tu dormitorio en el que dormimos tantas veces, cuando llegue esa hora en que el silencio de la casa te haga sentir la mujer más abandonada y más triste del mundo, y el ventilador del techo
el pesado y monótono movimiento de sus paletas sea algo así como el símbolo de tu cansancio y tu miedo, te acordarás de mí, aunque más no sea para mitigar el tedio, disimular las penas, olvidar aquello que no sabes olvidar o no te resignas a aceptar que se terminó para siempre. Esas noches de tormenta, de relámpagos y trueno, esas noches en que pareciera que los demonios sean soltados y te sientas indefensa y sola y tengas miedo hasta de los ruidos más inocentes, por más que la casa disponga de alarma y vigilancia privada, esas noches en las que te acurrucas temblando en un costado de la cama entre la pared y la almohada, te acordarás de mí y de aquellos momentos cuando dormíamos abrazados y creíamos con fe de creyentes que nadie ni nada podría separarnos. Entonces digo, te acordarás de mí. No podrás evitarlo, nunca podrás evitarlo, aunque te lo propongas, aunque te pongas de rodillas, aunque recurres a la asistencia de un analista o aunque cambies de amante y de hotel y de ciudad y de marca de vino todas las noches. Te acordarás de mí sabiendo que ya no hay posibilidad de retorno, que no hay lugar para las disculpas, para el perdón, e incluso para permitirme aceptar que las culpas, si es que hubo alguna culpa, estuvo de mi lado, que te mentí, te lastimé y te ofendí como un canario, como un pobre tipo. Y sin embargo, ahí termina. A mí me gustó porque es el tono del resto de textos donde esa cosa, digamos, triste que se repite, esos personajes con esa soledad, con esa quizás derrota encima, eso se repite en los distintos textos enumerados, sin título, con una característica muy especial. Me gustó muchísimo poder leerlo y sentir eso, que se iba esos personajes marginados, ¿no? Y en esas descripciones que tú vas haciendo de ese contexto, de un bar, de ese pueblo, es muy interesante cómo se van dando ahí esas cosas. Me gustaría pedirte si nos puedes acercar alguna reflexión para esa escucha que está empezando a escribir o que quiere incursionar en este tema de la escritura o la publicación. ¿Tú qué recomendación le darías? Y a ver, lo que habitualmente se dice que para aprender a escribir hay que leer mucho y escribir mucho. Pero al respecto de leer mucho, hay que leer mucho y bueno, que no se deje dominar por la intuición, que respete lo que la historia de la literatura ha ido forjando. Vos si tenés que leer, bueno, lee a Borges, lee a Kafka, lee a Faulkner, lee a Thomas Mann. Ahí está lo mejor. Claro. Esos son los mejores tragos. Guarda. Una vez decíamos de un amigo que estimábamos mucho, pero bueno, no se quería interesar por la literatura y leía cada bodrio. Y un amigo mío me dijo, ¿sabes lo primero que habría que hacer con quemarle la biblioteca? Y después ponerle otros libros. Claro. Para que aprenda a escribir. Sí, para aprender a escribir, primero quemar tu biblioteca. Y después suena medio facho, ¿no? Los libros los queman los fachos, pero claro. Era un chiste. Se entiende como un chiste. Pero hay libros que te hacen mucho daño, sobre todo los bestsellers y lo que se llama genéricamente los bestsellers, sí. Bueno, los personajes planos, las cosas absolutamente previsibles, la escritura inmediata para la coyuntura, para satisfacer lo que la más media en general quiere en estos momentos. Claro. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, yo no estoy prohibiendo nada. Yo digo lo que si yo tuviera que dar un consejo a alguien que quiere ser un escritor, un muchacho, un adolescente, un joven que quiere empezar a escribir, que se pruebe con lo mejor. Es como si empezás en la música, bueno, empezá por lo mejor. No empecé por la cumbia villera, empezá por lo que la humanidad ha ido elaborando en la más alta calidad de música, hasta después de encontrando tu propio ritmo, tu propio tono, tu propia voz,
pero hay que leer mucho, pero la lectura tiene que ser buena. Claro. Y ya se sabe cuáles son las buenas. No es que en literatura, como en todos estos temas, ya no hay nada escrito. Sí hay cosas escritas. Claro. Yo siempre le digo, cuando alguno me dice eso de manera populista, bueno, son gustos, si a vos te gusta Corín Tellado, está bien, y que sí, está bien, con libertad de expresión, que leer Corín Tellado, leete 300 libros Corín Tellado y ya se acabó. Pero ya se sabe. Yo le digo, ¿por qué por el fútbol distinguir lo que es un jugador de calidad, lo que es un jugador mediocre, un jugador del montón? ¿Por qué distinguir que Maradona es Maradona y Messi es Messi? Y porque son creativos, porque juegan bien, porque son los suyos de un arte. Bueno, en la literatura pasa lo mismo, no es que son todos iguales. Claro. Hay libros que son mejores que otros, hay autores que tienen un nivel de complejidad, eso está probado literariamente. Claro, hay una escritura con un nivel de complejidad. Claro. Un nivel de complejidad y de elaboración que a veces puede expresarse en un estilo despojado, minimalista, pero de todas maneras es lo que define la calidad de una escritura. Ajá. Y otros que son que son cronistas, nada más, así lo digo en sentido crítico, cronista. Claro. Después se puede discutir que si los cronistas o no. Entonces, mucha lectura y de calidad. Qué bien. Mucha lectura y de calidad. Y después escribir mucho. Nunca se termina de aprender a escribir, pero bueno, una vez a Truman Capote le preguntaron algo parecido y él dijo, bueno, hay gente que escribe más o menos, hay gente que escribe bien, hay gente que escribe muy bien, y después estamos, dijo, los que somos artistas. Que venimos con el don de la gran escritura. Ahora el problema, dice Capote, que ese don te incluye un látigo que te tortura toda la vida. Claro. Decía Truman Capote, ¿no? Mira, claro. Pero bueno, sí, ahí está claro que Borges tiene un don, así como Mozart tenía un don y claro. Bueno, Borges tiene un don, sí. Algo extraordinario en Borges, que uno lea hasta una crónica menor, una reseña de un libro escrito así a las apuradas en el diario Crítica, por ejemplo, en los años 30, y vos reconocés la voz de Borges. Eso casi ningún escritor se da. Claro. Los escritores, fíjate, con todo lo que no quiera Onetti cuando se aparta de la novela y va de los relatos y escribe comentarios como lo ha escrito en la revista Marcha o en cosas así, es más coloquial, es un periodista más. Claro. En cambio Borges siempre es Borges. Vos decís, este comentario liviano sobre una novelita, sobre un episodio, vos decís, esta es la voz de Borges, este es el humor de Borges, este es el tono de Borges, y eso es un don increíble. Es decir, Borges, claro. Siempre Borges, aunque, hasta cuando te dice buenas tardes, ¿viste? Es Borges. Claro. le da una inflexión especial. Ahí está, qué bien. Yo en el programa siempre colgamos en el blog información sobre los libros del autor, más allá de lo que vamos a colgar de este último libro, y que hoy, por razones de tiempo, no vamos a poder hablar. Quizás en algún momento podamos generar otra entrevista para hablar sobre tus otros libros, como Hombres y Mujeres en Tiempos de Revolución, de Bertis Rosas, Hombres y Mujeres en Tiempos de Orden, ¿Quién mató al bebé Uriarte? Hay mucho por explorar dentro de tus trabajos publicados. Y, por ejemplo, leía un artículo donde hablaban sobre Bajo el Resplandor de Granada, ¿no? Cómo lo escribiste, en el contexto en que se dio todo eso. Y son todos temas muy interesantes para seguir explorando. Y bueno, hoy quizás no lo podamos hacer, pero quizás podamos convocarte en algún momento para seguir incursionando en esos textos que tú has dejado, que estás dejando, esas huellas que vas dejando en la literatura, en la escritura, en la investigación, que digo, es otra forma, ¿no? Esos trabajos de investigación que vienes desarrollando y que lo vas publicando, ¿no? Porque no son específicamente, algunos de ellos no son trabajos creados para un libro, sino que fueron creados para otra cosa. ¿Es así? ¿Me equivoco?
Disculpa mi resfrío. Sí. Pero es para conversarlo. Yo, las 3 libros, Hombres y Mujeres, en tiempo de revolución, en tiempo de orden, en tiempo de progreso, son libros que están prologados por excelentes historiadores, politólogos, como Luis Alberto Romero, Natalio Botana, Sanguinetti, pero no son libros de investigación histórica, son libros que uno lo podía denominar genéricamente, aunque la palabra está algo desprestigiada, de divulgación. Ajá. Donde yo me importa más el estilo y cierta percepción episódica de la historia para desde allí trabajarlo literariamente, que escribir un libro de historia como tal, por más que en este caso todos los personajes son históricos, son de existencia real, digamos, ¿no? Son 3 tomos estos. Sí. Y bueno, eso tiene esa característica. Los otros son más o menos como este que te acabo de leer, tanto Derecho Viejo como Sabor de Colmena, Bajo el Resplandor de Granada, más o menos soy yo. Claro. Los que me conocen y me soportan dicen, y somos rechazos, ¿no? Para bien y para mal, también para mal. No que esté todo para bien, para mal también. Bueno, pero está bien. Pero eso es tu escritura. Qué bueno. Qué bueno que podamos compartir eso. Qué bueno que hayamos tenido esta oportunidad. Yo le agradezco a Viviana Rosenblit que nos provocó este enlace, este encuentro. El texto fue presentado por ella unos programas atrás. No tengo acá anotado en qué programa, pero en su columna con Aroma a Libros, ella presentó el libro. Y entonces a mí me quedó ahí la intención de en algún momento mantener una entrevista contigo para poder hablar directamente con el autor. Así que le agradezco mucho a ella de que haya podido hacernos este enlace. Y bueno, vamos a estar volcando en el blog de Café y Palabras información sobre este libro, Ayúdame a pasar la noche. También vamos a volcar información de los sitios donde podemos leer tus notas, tus editoriales, tus columnas, que a mí me han resultado interesantes. He podido leer algunas, tanto en Perfil como en La Nación, como en Clarín. Bueno, eso me ha gustado mucho, ese desarrollo de como periodista, esos trabajos. No he tenido oportunidad de ver nada de radio, pero bueno, es interesante todo ese trabajo que has llevado en todos estos años, tu trabajo en la docencia. Y en una nota leía algo de que justamente por eso te preguntaba, que tú le decías siendo que recién arrancabas con el tema de la docencia y le decías, muchacho, leí, y muchas veces les regalabas el libro para que lean. Entonces ese impulso permanente a la lectura, y eso me gustó muchísimo de leerlo. Y bueno, por eso te preguntaba ese tema. Bueno, yo te agradezco la entrevista, mi reconocimiento a Viviana y a Patricia Severini por lo que está haciendo la editorial Palabrava, y mi reconocimiento a vos, que puedas sostener un programa de radio para hablar de literatura, porque yo sé que esto hay que sostenerlo, que esto no viene gratis, no viene del aire, hay que trabajar, hay que dedicarle su tiempo. Y bueno, me parece muy meritorio que estés vos y la gente de tu producción, tus amigos estén dedicados a esta labor. Así que te advierto nada más que a veces tus cosas de uruguayo se notan porque usas el tú, usas el contigo, sí, que los argentinos en general no lo usamos. Exacto. Pero dicho eso, después parece un argentino común y silvestre. Así que no hay problema. Qué bien. Bueno. Muchas gracias. Y bueno, hasta cualquier momento para una próxima entrevista en Café y Palabras, para hablar de esas otras cosas tan interesantes que he podido ver, no leer, pero sí poder ver, que están ahí, que lo vamos a volcar en el blog. Muchísimas gracias, Rogelio, por participar de Café y Palabras. Chao, hasta luego. Hasta luego. Radio Oriental, 770 AM. Agropecuaria. Para decidir mejor todos los días.
En tiempos donde la información corre muy rápido, pero no siempre con verdad, nace un espacio para detenerse, pensar y mirar más profundo. En Oriental Comunidad y Fe, creemos en la importancia de comunicar valores, de dar voz a lo que construye, une y da sentido. Un lugar donde la realidad no se esquiva, se analiza, se comprende y se ilumina con ojos de fe. Porque no todo da lo mismo. Porque hace falta criterio, esperanza y verdad. Oriental, Comunidad y Fe. Una manera distinta de escuchar, reflexionar y vivir la realidad. Sumate, pensá, crecé, cree. Un momento para detenerte, agradecer y renovar tu fe. Te invitamos a compartir la Santa Misa todos los días a las 20:30 horas por Oriental 770 AM. Comunidad y Fe. Un espacio de encuentro y oración. Estés donde estés. Sintoniza Oriental y viví la misa junto a nosotros. Tu iglesia te necesita. Tu aporte mensual nos ayuda a sembrar semillas de esperanza, a servir a nuestros hermanos más necesitados y a encender la luz de la fe. Contamos contigo. Juntos sostenemos nuestra iglesia. Para colaborar, entra a iglesiadetodos.org.uy. Entre Todos. Una revista mensual para pensar, rezar y crecer. Hace 25 años compartimos historias de fe y esperanza. Suscríbete y recibí la revista en tu domicilio. Escribinos a entretodos@icm.org.uy. Entre Todos, una publicación de la Iglesia Católica de Montevideo. Usted está escuchando Café y Palabras en la noche de Oriental. Bueno, muy bien. Estamos aquí con Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Nosotros siempre hacemos el micro de lecturas de Virginia y Alejandro, que será el próximo segundo viernes, sábado del mes. Pero bueno, hoy surgió una propuesta con el querido Walter Hugo Rotela. Idea nuestra, ¿no? Fue idea nuestra, sí, o a medias ahí. Tuya, fue idea de Alejandro. Yo ya no recuerdo, pero me parece fantástico. Fue idea de Alejandro, que siempre tiene muy buenas ideas. Y dijimos, bueno, vamos a entrevistar ¿a quién? Decilo con nombre y apellido. Al señor Walter Hugo Rotela González, ¿eh? Completo. La de González te la debía. Sí, claro, está bien. Vamos a entrevistar al presentador. Seguramente nuestra audiencia está deseando saber más de este galán argentino. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, bueno, investigamos un poco. Básicamente el chusmerío ese de que vamos a chusmear y a ver qué encontramos. Está bien, está bárbaro. ¿No? ¿Qué es lo que hacen los periodistas? A ver, un chismecito por acá, otro por allá. A ver qué sale. Y bueno, yo personalmente conozco al estimadísimo Walter de otros trabajos. Y sé lo excelente que es y lo trabajador y lo responsable y dedicado y todo el amor que le pone a esta tarea. Y dijimos, bueno, merece ser entrevistado y que la gente conozca toda esa trayectoria maravillosa de grandes cuentos y experiencias que nos aporta cada vez que nos vemos. ¿Querés empezar con alguna pregunta para el señor Rotela? Yo no quiero hablar todo el tiempo, por favor. En base a lo que yo busqué, encontré un nombre. Tenemos muchas preguntas y comentarios, todos para dejarte allá en alza, como el dólar, ¿ah? Bueno. Como el euro, como el yen. Bueno, que no caiga Trump, porque si no... ¿Qué recuerdos te trae el Colegio Gobernador Juan José Silva? Bueno, ya fuimos allá a Formosa. Está muy bien, a Formosa. Bueno, desde el punto de vista literario, ahí empecé a escribir algunas cosas como poesía. Escribir esas muchas veces para un amigo o alguien, una carta y demás, y que salía como un formato poesía. Nunca se me dio a mí la poesía, pero era la forma en que salía eso. Sí, no se me dio, me refiero en el sentido de que nunca terminé escribiendo poesía.
cuando vine acá a Uruguay, que fue cuando voy haciendo la segunda parte de la escritura, porque empecé en Corrientes en algún momento, empiezo a escribir así, pero me interesaban otros temas. Y entonces en el Colegio Nacional, yo lo que hacía era... tenía un cuaderno donde escribía las canciones que después terminábamos cantando. Ujú. Eso fue la forma de acercarme a esos textos. Y tenía una amiga, una compañera de banco, que era una amiga que le gustaba escribir y demás, y ella volcaba ahí. Entonces en esa época compartíamos eso. Esa fue la primera forma de acercarme. La segunda fue violenta en ese Colegio Nacional porque me llevé literatura. No te puedo creer. Me llevé literatura española Sí, y sí. tuve que, claro, en el primer día de clase, en la primera vez que me llama, la profesora me dice, bueno, tráigame su carpeta, empieza a hablar, yo qué sé. Y entonces me dice, letra imprenta. Ujú. Y ella pedía cursiva. Así Claro. que de ahí en más me dijo, Oh, no. le tomé Por la letra imprenta. Por la caligrafía. Claro. Entonces yo dije, bueno, está bien, me llevo a marzo, no estudié nunca más. Entonces, cuando llegó diciembre, me leí los 10 libros de literatura española, el Arcipreste de It, el mío Cid, en fin, todo ese tipo de cosas. Ujú. Pasaban mis compañeros Bueno, a jugar al El fútbol. Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes. Bueno, eso fue un tema de examen, entonces yo hablé, ¿no? 10 páginas en el examen y me dice la profesora en el examen, yo pedí que fueran concisos. Ah, bueno. Entonces, claro, y mi letra No le era... venía bien nada, ni No, conciso, claro. ni corto, ni largo, todo era un le digo, problema. entonces yo le digo, muy caladura, le digo, pero cuando uno va a un examen, le digo, esta es la primera vez que voy a un examen, uno quiere mostrar lo que sabe. Claro. Entonces largué todo, está bien. Ahí pasé el escrito, paso al oral, y el tema era justamente el Lazarillo de Tormes. Y entonces y ella le gustó, empezó a hablar y demás. Esos son mis recuerdos del Colegio Sí, Nacional. Juan Así José arrancamos. Silva. Exactamente. Sangraba el avariento Fardel. Eso era el Lazarillo de Tormes. No me Claro. acuerdo, ¿no? Así que ya yo tenía otras preguntas que están asociadas de cuándo empezaste a escribir, cómo fue que empezó, ya un poco nos contaste. Claro. Yo quisiera ahora que mi queridísimo Alejandro haga alguna de sus preguntas o comentarios. Sí, no. Yo más que nada preguntar, como yo no soy mucho de salir de los márgenes de Uruguay, Ujú. fuimos a Buenos Aires nomás ahí, una poquita. Quiero saber cómo es Formosa. Ujú. Describime así con abuelo de pájaro. Cómo es Formosa y si está, ahora que fuiste hace poco otra vez, Claro. qué tan cambiada está de aquella de los 70s, Claro. de hoy de los... Aclaremos para el Claro. público que Walter es argentino de Formosa y es el formoseño, uno Es de el sus formoseño, nombres. tal cual. Ahí va. Por sí, eso la sí. pregunta de Alejandro, es importante. No, Ahí pues va. yo Formosa. conocí un formoseño, ¿cómo se llamaba? Alberto, se llamaba, Ajá. que era pichón de cura, le decíamos. Ahí va. Y hablaba mucho con las eses. Ujú. Y capaz que era una cuestión de él y no de que Claro, Formosa claro. se habla con las eses. Es que en realidad, viste que cada región tiene su forma de hablar. Es decir, fíjate que de Formosa a Corrientes hay 200 kilómetros y una forma de hablar es el del formoseño. El del chaqueño es otra y está a 170 kilómetros y 30 kilómetros después empieza la provincia de Corrientes y ya cambia también la Corrientes. forma de hablar, ¿no? Corrientes. Claro. Entonces cada zona, cada región tiene sus particularidades. Y Formosa, si yo lo tendría que describir, diría que, bueno, lo que a mí me impresiona siempre es el impacto que tiene el viento norte. Para mí, y en lo que escribo, en muchos de los cuentos que escribo, hago hincapié en eso, en el impacto que tiene el viento norte sobre la población, sobre las costumbres. Es decir, la gente toma tereré, ¿por qué? Porque hace un calor de 45, 50, sensaciones de 57 grados de temperatura en verano. ¿Qué tenés que hacer? Tomar algo para hidratarte, porque si no... Y bueno, entonces hay toda una cosmovisión, una forma de ver, y que no ha cambiado tanto a pesar de los años. Y que hay ciertas cosas que se mantienen. Bueno, tú decías recién,
que ha cambiado. Bueno, quizás algunas cosas han cambiado, pero se mantienen costumbres, idiosincrasias, todo ese tipo de cosas. En la siesta, es cierto, lo dice Oscar, la costumbre de la siesta. ¿Por qué? Porque con 40 pico de temperatura, ¿qué te queda? Hoy hay 2 o 3 negocios en la ciudad, en la capital, que tienen aire acondicionado y se mantienen abiertos todo el día. Pero en general se cierra a las 11:30, 12, a las 3, 4 de la tarde se vuelve a abrir. Como pasa en Asunción también. Como pasa en Asunción, exactamente, porque la región es la misma, hay 120 kilómetros en un lugar y otro. Entonces el clima interfiere mucho o explica mucho la forma de ser y de hacer las cosas, ¿no? Entonces sí, está marcado por eso. Habrán cambiado cosas, supuestamente, y en realidad sí, la población se ha duplicado y triplicado. Ya. Es decir, es muchísima. De cuando yo me vine, hace 30 y pico de años ahora, la ciudad creció muchísimo, es mucho más grande, mucho más viviendas, mucha gente de distintas partes del país o de Paraguay que terminaron confluyendo allí. Entonces hay mucho más población. Pero hay ciertas características que se mantienen, la idiosincrasia se mantiene. Pero bueno, hay gente joven que empieza a llevar cosas que vieron, como cuenta mi hermana, que vieron afuera, se fueron a estudiar, porque claro, tienes que salir de la provincia para estudiar cualquier carrera. Hoy hay algunas carreras más o menos que podés iniciar, pero en general tenés que recorrer, lo más cercano son 200 kilómetros, pero de ahí en más 800, 900, 1000 kilómetros para ir a estudiar, y eso hace que tú veas en otras provincias, en otras ciudades, en otros contextos, otras formas de ver y hacer las cosas. Muy bien. Dijiste hace 30 y pico de años en Uruguay, pero sos argentino. Entonces tengo una pregunta. ¿Qué porcentaje de uruguayo y qué porcentaje de argentino? Es difícil. Bueno, si lo vemos claro, es difícil. Si lo vemos desde el punto de vista de lo que escribo, en lo que escribo... muchas veces está ambientado en ese otro contexto del cual provengo y demás, y que rescato. Muchas veces no, porque digo, las historias de los personajes y demás los saco muchas veces de lo que estoy viendo en la vuelta. Como tengo posibilidad de ver a muchísima gente todos los días y durante tanta cantidad de años, puedo ver caracteres, formas de conducirse, de hacer y demás. Pero historias muchas veces salen de salidas, de que alguien te cuenta algo y demás. Entonces ahí esa mirada, entonces de esos 30 y pico años de estar acá, influye mucho. Hay una mirada distinta, pero más que nada es esa mirada de que es necesaria, poder mirar las cosas desde afuera. Entonces cuando de repente escribo sobre un texto que está ambientado, no sé si en Formosa, pero sí en la región, tiene esa mirada del de afuera, del extranjero. Entonces eso es muy interesante, porque tenés una mirada distinta. Igual que lo de acá también, al final uno no es ni de allá ni de acá. Y entonces sos siempre extranjero, cuando voy o cuando estoy acá. Y tenés una mirada distinta. A mí me pasa eso, por lo menos. Hay gente que podrá vivir de otra manera, pero en mi caso, es decir, no es que hay una cosa más, ni que me sienta más. No me siento. Es decir, yo no creo mucho ni en los nacionalismos, en esas... creo que hoy, hace mucho ya, que el ser humano es habitante del mundo. Hoy tenemos más... Siempre hubo posibilidades de viajar, al que quiso. Hoy hay más posibilidades, pero a veces no viajás quizás con un auto, con una moto y demás. Viajás por internet, viajás por una serie y demás. Podemos ver más otras cosas, conocer más. Entonces, no sé si siento que tenga más elementos de acá o de... pero cada uno influye. Claro. Lo que he vivido en un lugar y otro influye. Además, claro, tampoco son culturas tan diferentes. No es Exacto. que decir, bueno, si eras chino Claro. y viniste a Uruguay, son mundos muy distintos. Aquí hay similitudes más allá de... Sí, hay muchísimas similitudes. Ahora, hablamos diferentes. Claro. Lo primero que me marcaron es, acá se dice ómnibus, Claro. se dice colectivo. Claro. Acá se dice bizcocho, no se dice factura. Claro. Campeones. Claro. Y eso cambia. ¿Algo que quieras comentar, preguntar? No. Bueno, muy bien.
No, un poco así. Ahora que mencionabas lo de viajar, ¿no? Por ejemplo, claro, voy a hablar de mí. Con los libros de Tolkien me pasaba eso. El loco hace una descripción tan minuciosa que te ubica dónde está transcurriendo que vos decís, estás ahí. Claro. ¿Entendés? Claro. Y ya me ubico, ya sé que es nórdico esto, pero estoy ahí, estás, ¿no? O sea, como diciendo, con los libros viajás también, ¿no? Sí. Como esas cosas. No, después otra cuestión así que se me ocurría preguntarte, ¿cuándo nació el hombre de radio, por ejemplo? El hombre de radio. Mira, vos sabés que ¿Fue a la par con lo de la de la escritura, o antes, después, en el medio, mezclados? Vos sabés que es interesante tu pregunta, porque el hombre de radio nació mucho antes que el escritor. Es decir, el hombre de radio nació en la escuela primaria. Y hay una cosa que hoy lo puedo decir, a veces uno tiene una idea y que no le da corte, y dice, ¿qué es eso? ¿No? Es decir, que está ahí, y es como una cosa que permanentemente está ahí, así como chispazos, y no le da corte. Con el tema de hacer radio, a mí me gustaba mucho en la escuela primaria, imitar al locutor y todo ese tipo de cosas. Y entonces tenía como un sueño eso de hacer radio. Y se fue pasando. Lo mismo con el tema de la escritura. El tema de la escritura, si bien me gustaba y demás, me pasó algo que es lo que hoy hacemos, Café y Palabras, esto de hacer radio, allá por el 1986-87, tengo un sueño en el cual sueño con mi padre, que había muerto en el 79, y en una casa que todavía tenemos, donde hay una entrevista con escritores, con gente y demás, que es lo que hacemos más o menos hoy. Yo me despierto a las 5 de la mañana y lo escribo, 3, 4 páginas, yo qué sé, y después lo pierdo ese texto, pero el sueño nunca lo olvidé. Nunca, es decir, mi padre, siempre yo pensaba en mi padre, pero nunca lo había soñado. Ese sueño y esa idea, asociado a eso que de niño, ¿no? Que tenía esa idea, ¿no? Porque aparte la radio era lo que escuchaba de chico, es decir, no había otra cosa, ¿no? Claro, televisión, era la radio, ¿no? Entonces, capaz que por ahí esa cosa. Cuando vine al Uruguay, me pedían 5 años de residencia para estudiar en alguna facultad. Di los exámenes, tuve que dar 3 exámenes para revalidar mi título de secundaria, y me pedían 5 años de residencia para entrar a cualquier facultad. Entonces, mientras tanto, ¿qué hice? Bueno, entré a la UTU. Hice la UTU de comunicación. Y ahí me di cuenta que me gustaba, ¿no? Y entonces dije, me gustaría algún día hacer un programa de radio, ¿no? Eso fue en el 92, 93, más o menos, yo qué sé. Bueno, que ahí conocía a mi esposa y demás. Después iba a ser mi esposa. Y dije, algún día me gustaría hacer eso. Cuando hace unos años atrás, 2020, un padre de alumnos del colegio de donde trabajamos me propone hacer un programa de radio. Le creo 5 guiones, 5 posibilidades de poder armar. Presentamos a Radio María, y ahí hacemos el primer programa de radio. Y yo me sentí como en mi lugar. ¿No? Radio María es muy especial porque es un lugar muy tranquilo, bueno, como acá, ¿no? Pero muy tranquilo, muy tranquilo. Y dije, esto me gusta. En el programa estuve un mes y medio, una cosa así. Y dije, no quiero seguir con esto, pero seguir haciendo radio, no con eso, ese formato y demás. Y surgió la pandemia, y entonces empecé a hacer lo del podcast. Hasta que, en un momento dije, me gustaría estar en radio. Y surgió esta posibilidad, presenté el proyecto, y salió. Así que hoy estamos acá en realidad. Pero resumiendo, empezó antes que la escritura. Lo de la escritura fue una cuestión que surgió cuando yo trabajé en enfermería, cuando yo estaba estudiando enfermería, había dejado medicina y estaba trabajando con los pacientes, y me di cuenta de la necesidad que tenía de hablar de esas cosas que veía, es decir, el dolor en el hospital, la soledad, las distancias que hay de a veces un paciente en Corrientes, por ejemplo, que
recorre 500, 600, 800 kilómetros para que lo atiendan porque no hay otro lugar. Y todo lo que pasa a esa gente, todo lo que pasa adentro de un hospital. Y entonces empecé a volcarlo. Así empecé a escribir, muy tímidamente. Y salía como poemas y no eran, nunca se me dio Relatos. Salieron relatos así como muy poéticos, ¿no? Entonces fueron 2 instancias que se fueron uniendo y salieron en tiempos distintos. Muy bien, yo quisiera presentar, porque la gente aún no sabe mucho. Bueno, Walter Rotella, aparte de que es argentino, él es comunicador, creador digital, escritor independiente. Tiene un trabajo estable en el cual somos compañeros y en el cual es excelente, como todo lo que él hace excelente, con un entusiasmo y una responsabilidad y una dedicación hermosa. Bueno, tiene una familia grande, acá todos en Uruguay. Hace muchísimo que trabaja en Uruguay, para que te conozcan un poquito más allá de lo que vamos charlando entre nosotros, ¿no? Que no se nos pierda toda esa información. Ha tenido programas de radio, ha tenido blogs también, Página en Blanco, La Voz del Autor. Y a mí me despertó curiosidad Pedro Buda. Pedro Buda. Muy bien. Pedro Buda. Claro, ese fue Sí. el seudónimo que me pareció bueno utilizar. Eso hace referencia a Corrientes, a un amigo que, bueno, espero verlo ahora en agosto. La Andresina suele decir de que la gente del interior no tiene a un libretista para poner los apodos. Dice, el tipo te mira, te va mirando y ¡pax! Te largó y dice, y queda como a rosca, dice Luis Landresina. Y este amigo tenía esa capacidad, porque creo que los compañeros del secundario le debemos a él, se llama Joel González, y espero que esté en el programa en algún momento, hablando sobre la escritura como forma de sanación. Es algo que está pendiente. Él es médico y demás, y bueno, hoy está trabajando en otras áreas. Y él, jugamos a eso de Pedro, ¿se acuerdan de Juan Carlos Calavera que decía, che, sí, Pedro, vení? Bueno, entonces de eso quedó Pedro. Y yo pensé entonces, cuando empecé a escribir, ya en Corrientes decía Pedro, pero que Pedro es además, es piedra, Pedro es base, sí, ¿no? Pero, y Buda significa sabiduría, búsqueda de la sabiduría. Entonces a mí me pareció que, y mi escritura tiene que ver con eso, de escribir, pero también buscar algo en esa escritura, es decir, quizás me entretenga, pero también me tiene que decir algo, al menos a mí, ¿no? Que lo escribo. No sé si después quien lee o el otro le encuentra los mismos sentidos o no, pero a mí me tiene que dejar algo, ¿no? Entonces, Pedro Buda es eso, es tratar de que ese texto, que nace quizás jugando, quizás en la soledad, te deje algo. Que tenga una trascendencia mayor. Porque Porque yo vi Pedro Buda el formoseño y tenía la duda de por qué el Pedro Buda. Claro, es eso. Habría otro que no sea formoseño. Claro, sí, claro. Pedro Buda el brasileño. Claro, pero vos eras el formoseño. Claro, porque vos sabés que hay un nombre, en realidad hay un arquitecto que se llama Pedro Buda. Entonces, no te claro, digo, te va a reclamar, Walter. Claro. Entonces, claro, había que ubicarlo, ¿no? No, Huellas de Pedro Buda el formoseño fue el primer blog que creé. Eso surge más o menos en el 2008. Yo todavía estaba cursando Ciencias de la Comunicación y entonces era una forma de obligarme a escribir, ¿no? Y bueno, empezábamos a trabajar unos años después el tema de 2009 y 2010, el tema de el periodismo digital. Todos fuimos aprendiendo, docentes y nosotros alumnos, al mismo tiempo. Era algo que estaba surgiendo. Entonces fue una forma de obligarme a escribir, de obligarme a compartir. Y bueno, y ahí también en esa época yo empecé a compartir lo que escribía. Entonces empecé a publicar en forma de esta edición, ¿cómo decir? De autoedición. Esa fue la forma, es la única forma que tengo hasta hoy día, es decir, excepto un par de libros. Claro. Hay un libro que es que saqué, que lo mandé a imprimir, que es Coro Esperanza 1985-2015, 30 años de trayectoria. Es un libro, un trabajo de investigación periodística. Y eso sí, lo mandé a imprimir, se metió. Es interesante esa historia.
mandamos a hacer 75, 80 ejemplares y lo vendimos todo en un día porque fue una pre-compra que hicimos. Pero era un trabajo de investigación, al igual que el otro trabajo de investigación que es sobre el Olibol y Mundial, un solo club. Es un trabajo también de investigación, son trabajos periodísticos, ¿no? Claro. Es otro formato, ¿no? Claro. Pero fue una forma de poder obligarme a mostrar, porque poco después también, en el 2009, yo tengo un accidente y casi me voy, y entonces eso me cambió también. Yo dije, a partir de ahí, dije, yo no sé si mañana sigo estando. Entonces, eso me obligó, de alguna manera yo me obligué a hacer productos y sacarlos, estén bien o mal, porque me di cuenta de que nadie tiene comprado el tiempo. Sí, el momento es ahora. Es ahora. Nosotros estuvimos charlando un poco entre lo que Alejandro te conoce, lo que yo te conozco de todo este tiempo y también lo que hemos leído, y encontramos algunas palabras que nos parece que tienen que ver con lo que vos hacés en general, ¿no? Porque, bueno, Walter trabaja en un colegio, además trabajó en la enfermería, eres un gran contador de historias, ¿verdad? Que estamos horas escuchando historias maravillosas, realmente muy interesantes todas de experiencias vitales de Walter, acá, allá, en su trabajo como enfermero, etcétera. Y encontramos algunas palabras que pareciera que atraviesan todos tus trabajos. Vos nos dirás qué te parece. Que son servir, ayudar, comunicar, investigar y contar. Yo creo que sí. Y viajar. Y viajar, bueno, pero viajando la habíamos puesto. Sí, porque claro. hay una cuestión de investigación que es muy interesante, que vos siempre estás como investigando para luego contar eso que investigaste. Claro, eso nos parece. Claro, porque ¿no? bueno, ahí está. Yo creo que sí. La idea de cuando hice comunicación, se dio esa oportunidad. Es decir, porque hice el trayecto periodismo, el trayecto de cine y demás ahí. Y bueno, hubo la oportunidad de hacer el taller de radio, que fue muy interesante. Y entonces muchas veces quiero hacer eso, es decir, me parece primero que nada que al momento de escribir algo tiene que ser creíble, y para ser creíble tenés que investigar. Entonces, sí, la historia puede ser interesante, a vos se te puede ocurrir en un momento y tal, y haces como quien hace un bosquejo, vas pintando un poco el tema, pero después al momento de escribir uno tiene que transformarlo en algo creíble, aunque sea ficción, tiene que ser creíble. Entonces ahí es donde lo más disparatado, como algunos de los cuentos que a mí más me gustan, tienen que tener esos elementos necesarios para que sean creíbles. Entonces eso implica investigación. A veces una forma de por ejemplo, decir un trabajo de investigación que existe sobre la posibilidad de teletransportarse, yo que sé, una cosa así. Bueno, pero eso tiene que ser creíble. Claro. Entonces, implica investigación. Viajar, sí, viajar puede ser no solo un viaje físico, sino un viaje en el tiempo, pensando y demás. Sí, son temas que me gustan. Y a veces cuando escribís, viajás de alguna manera, recién lo decías tú, y yo creo que sí, a mí también me pasa eso, ¿no? Es decir, cuando leo o cuando veo una serie muchas veces, ¿no? En estos días miraba algunas cosas y decía, qué interesante, es decir, cómo te transportás a ese tiempo de cómo fueron ciertas cosas que pasaron y que hoy alguien hace una ficción de algo basado en un hecho real, cómo cambiaron. Entonces vos te pones a pensar, ¿qué hacía yo en ese tiempo? Y cómo era ese mundo en los años 70, en los años 80 y cómo es hoy, cómo cambiaron a partir de ciertas circunstancias. Entonces sí, viajás. Y servicio, sí, claro, porque ¿qué pasa? Es decir, hice medicina y llegué hasta el segundo año, pero después hice enfermería y ahí realmente vos tenés que servir, sin ayudar al otro, si no tiene sentido. Y a veces me ha pasado de que alguien hace una devolución y me dice, me sentí muy me llegó lo que escribiste y demás. Entonces no queda solo para vos eso que escribiste, le gustó a otro, le llamó la atención, le afectó de alguna manera, entonces es un servicio. Porque a mí me pasa, yo me siento muchas veces cuando leo un texto de alguien y digo, me emociona hasta las lágrimas, o de repente me hace pensar.
sobre determinadas cosas. Y es un servicio entonces también. Uno lo puede ver así o no. Claro. Ujú. Muy bien, ya que encontramos, bueno, Alejandro encontró y yo encontré nombres de libros, ¿no? Walter publicó también en revistas, Nudo Gordiano, entre otras, Sí. ¿no? Revistas literarias Sí, también. bueno, era una cosa que yo creía imposible. Mm, Hace unos años atrás, cuando yo empecé en esa búsqueda del 2008 a ver qué hago, porque me puedo ir mañana, 2009 en realidad, dije, bueno, pero y me decía, era una cosa totalmente imposible que te puedan publicar en una revista literaria. Bueno, tuve la suerte. Nuevo Gordiano es bastante nuevo, ese acercamiento. Yo le estoy muy agradecido por el trabajo brillante que hacen en la revista. Pero antes ya hubo gente de España que me permitió tener así como una columna, pero decir, tener un espacio donde colgaba un cuento semanal. ujú. Y eso es impresionante, es decir, que alguien que no te conoce, que está del otro lado del Atlántico, te diga, che, mira, a mí me parece, ¿tenés ganas? Y bueno, me pasó eso con un español, después me pasó con otro español más, después hay una gente de Argentina que me permite publicar una vez al mes también, yo les envío el texto. Entonces, y pasó, hay otro sitio, viene a ser como una especie es una revista digital, ¿no? Pero que tiene una parte que tiene que ver con la literatura. Y también cuando nace el sitio, hace unos años atrás, me invitan. No sé de dónde sacaron mi nombre, pero me invitaron entonces yo ahí colgué, creo que colgué 8 o 10 cuentos, pero recién empezaba. Y un sitio muy relevante a nivel mundial y demás. Y yo decía, ¿pero y esto? Entonces, existe esa posibilidad. Bueno, es como hacer radio, uno a veces tiene un sueño, lo busca, y de repente sale. Eso imposible que uno cree. Hoy estamos haciendo radio. Claro. Pero era una cosa que decíamos, difícil, ¿no? Pero se va construyendo de a poquito, porque viste que él es el radiólogo. Sí. Empezó en la escuela. Y Claro. acá estás. En la enfermería hiciste radiología. ¿Hiciste radiología? Bueno, ya sabés a lo que me refería. Pero ahí está, ¿no? Radiestesia. No, ¿cómo se dirá el radiólogo? ¿Él es radiólogo? No, ¿qué sería? A ver, buscar la palabra. Gente de radio. Sería hombre de radio. ¿No hay una palabra concreta en vez de hombre de radio? Sí, una. Comunicador. Un radio aficionado. Radio aficionado, aficionado no, A la profesional. radio. Claro, ¿cómo no? ¿Cómo Entonces, se les dice? Comunicador de radio. Sí, ¿Qué no? sí, claro. Bueno, Sí, muy no, bien. Vamos a hablar los nombres de algunos relatos. ¿Qué te parece? 7 cuentos. Huellas de mis pensamientos. Buscando las llaves, las rutas. Cobro Esperanza. Olivoli Mundial, un solo club. Criados en la Tierra Roja. Me encanta ese nombre. Líneas paralelas. Los pasos de Yaguareté Michi. Suena hermoso. Yo leí algunos, ¿no? Pero son un Claro, montón. claro. Cosas curiosas en los caminos de las cumbres. Leí uno que apareció en una revista. Leí otro que está en un blog tuyo. Desafío coronavirus. Tiempos de cuarentena. Inédito. Exacto. Cuentos de caminos, donde se dan cita creencias, leyendas y más. Y después leí otras publicaciones en otros lugares y tengo una que me gustó mucho. Es un poco larga, pero quizás estaría bueno. Ayer leí el cuento. Sí, contá vos. Cacería en enero. Cacería en enero. Bueno. Tenemos 3 minutos para Bueno, cerrar el programa. pero nos pueden dar 4 o 5. Contanos de Cacería en Cacería enero. no, o sea, querés seguirle, o sea, a ver en qué termina esto. Era muy vívido el Ya, cuento. Sí, En vos el sabés celular que- Estás medio lejos. lo empecé a leer y quería seguir. ¿Qué va a terminar esto? Por Vos sabés favor. que Lo enganchaste. es Y me- Cacería, Cuando claro. después se supo todo. No cuentes el final, no cuentes. No, pero es interesante. Cacería en enero es una cosa muy interesante porque de alguna manera está basado en hechos reales. No, Bueno, De se alguna complicó. manera está basado en hechos reales. peor, Es decir, ahí. cuando uno se pone a pensar, es decir, la persecución del aborigen. En Formosa seguimos teniendo aborígenes, tenemos una protección, ayuda, hay organismos del Estado que tienen que ver con eso, ellos lo organizan y demás, pero la realidad es que hasta hoy día siguen reivindicando por un espacio. El aborigen está muy presente y hubo una época en la cual se los perseguía y eran como aparece en el cuento, es decir, eran como animales de caza. Es decir, eso lamentablemente acá quizás no se ve, pero No, de donde los pueblos vengo, terminaron todo en- claro, en pero de donde Zanzibar. vengo todavía sigue pasando la situación de que es difícil la vida del aborigen. Es decir,
que se respete sus lenguas, que se respete sus lugares, sus costumbres. Es muy difícil también, tienen otra forma. Bueno, entrevistamos a Laureano Waikilov, que él es un originario de la zona del sur de la Argentina que sigue peleando por determinadas cosas, así que todavía es difícil, y en ese cuento habla del viento norte, habla del calor, habla de la idiosincrasia, de la forma de ser de esa zona. Quise rescatar eso, específicamente eso, el calor, y bueno, en parte está basado en hechos reales. Yo encontré un texto que quisiera leer, que Walter publicó cuando apareció esto de la misión Artemis 2. Es una reflexión. Bueno, sí, está. Es una reflexión que me pareció muy linda. A mí me encantan las cosas así filosóficas, Alejandro también. Intentaré leerlo que se entienda y rapidito. ¿Se puede? Muy bien. Me dice que sí. Descargué esta imagen porque me impresionó desde el primer instante. Tal como otrora, 1994, Carl Sagan nos señalara, bajo el título Un punto azul pálido, al solicitar que la sonda espacial Voyager volteara hacia la Tierra para vernos desde esa perspectiva, y nos revelara cuán diminutos somos en la vastedad del cosmos. Hoy, con esta imagen tomada desde la nave espacial Orión, de la misión Artemis 2, podemos volver a pensar en casi cualquier cosa vinculada a la Tierra y sus habitantes, con una perspectiva diferente a la que a diario miramos, y similar a aquella mirada propuesta por Sagan. Tanta postura grandilocuente, tanta importancia que concedemos a algunas cosas o situaciones, tanta magnificencia de personas o situaciones que pierden sentido, con una mirada más distante, reflexiva, cuestionadora, inquisitiva, meditativa. Me pregunto si tantos años luz nos separan de las civilizaciones más próximas, si tanta distancia no comprensible nos acerca o aleja de vidas inteligentes. ¿Por qué nos autodestruimos a cada instante? A diario noto la irritabilidad generalizada, la violencia que se manifiesta a cada 2x3 en calles, conversaciones, no importa dónde estemos. ¿Qué perseguimos en ese afán de mostrarnos más que el otro? ¿Cuánto más somos? ¿Cuánto menos? En total, todos somos menos que nada, menos que un punto azul pálido. Me encantó. Un aplauso para Walter Rotella. Bueno, gracias. Es un pedacito del texto, el texto es mucho más largo. Lo que pasa es que justamente lo que... Andá llevando. Claro. Pero... Rotella, presidente. No, pero lo que propone Carl Sagan, realmente uno se pone a pensar, es decir, buenísimo. Nos peleamos tanto y en definitiva... No somos nada, como decía. ¿Quién decía? No somos nada. ¿Quién era? Uno de la televisión era. No somos nada. ¿Te acordás quién era? ¿Vos Oscar, capaz que si se acuerda. ¿Te acordás quién era Oscar? Hoy no somos nada. Era un programa de televisión. Bueno. Vamos cerrando entonces. Bueno, gracias, hoy, Walter. Gracias a ustedes por participar. Bueno, gracias, estimada audiencia, por permitirnos llegar a ustedes y compartir Café y Palabras con estas aventuras que vamos haciendo, que vamos compartiendo. Se animaron a hacer algo distinto y eso es lo bueno. Hay rostros lo que sobra. Bueno, eso está bueno. Y antes de despedirnos, anunciamos que la próxima semana tendremos para la sección de la entrevista al profesor, historiador, licenciado en Ciencias Religiosas y músico Francisco Cosme Dotti Tori, quien oficia como columnista de historia en el programa Somos Uno de Radio Oriental 770 amplitud modulada y tiene su propio programa radial llamado Contracorriente. Va los jueves a las 20 horas por Radio María, 1090 AM. Y es compañero nuestro en el Colegio Palotti. Así que vamos a escucharlo el sábado que viene. Es unas criptas. Bien. Bueno, pueden seguirnos en Instagram, @Café y Palabras 2025. Más información sobre el programa y los escritores invitados los brindamos en el blog de Café y Palabras, cafeypalabras2025.blogspot.com/. Nos pueden escuchar y seguirnos también por iVoox, Spotify, Amazon Music, Tuning y en YouTube, siempre a partir del lunes siguiente de la transmisión en vivo. Agradecemos, como siempre, la colaboración del señor Oscar Romero, que nos acompaña en los controles de la radio. Estamos en CX12, Radio Oriental 770, amplitud modulada. Salimos al aire los sábados a las 0 horas, un poco después de iniciar el día, justo cuando termina el viernes y arrancan las palabras. El café se terminó y las palabras se van apagando de a poco. Ahora es momento de preparar la cafetería para otro encuentro literario en Café y Palabras. Agradecemos su compañía y hasta el próximo programa.